Un grupo de jóvenes participan en un reality show de supervivencia, donde tendrán que sobrevivir en un bosque, sin saber que allí habita una raza de caníbales. Esta historia se llama Camino hacia el Terror 2, Final Mortal. Antes de empezar, por favor suscríbete en el botoncito rojo de allá abajo. Ahora sí, la película comienza en el bosque de West Virginia, con una concursante llamada Kimberly, que se dirige a un reality show. En ese momento ella está hablando con su manager, quien le estaba diciendo la ubicación de dicho reality. Llega a una intercepción y su manager le pide que elija el camino de la fábrica de papel. Ella conduce su coche hacia allí. Al entrar en ese camino su llamada se desconecta y mientras revisa el móvil atropella a un joven. Ella asustada se baja del auto y va a ayudarlo. Ella ve que todavía está vivo, pero con respiraciones cortas. Ella quería darle respiración boca a boca, pero él la ataca mordiendo su labio inferior y masticándolo. Kimberly con mucho dolor intenta escapar de allí, pero es atrapada por otro caníbal llamado Tres Dedos, que utilizando su hacha la corta en dos pedazos. Ambos se van llevándose cada uno una parte de Kimberly. Después de eso se muestra a un ex coronel retirado llamado Dale Murphy, quien presentará el reality show en el bosque. El nombre de este programa es The Apocalypse. Este espectáculo involucra a 6 participantes, incluida Kimberly, que no pudo llegar porque fue víctima de los caníbales. Un chico llamado Mike es el director y el que se ocupa del espectáculo. Todos están listos para filmar, pero Kimberly sigue ausente y no aparece. Viendo la situación, Mike decide empezar el rodaje sin ella. Le pide a Mara, que es la segunda productora del programa, que sea la última concursante, y ella acepta. Mike habla con estos dos, que le informa que ya instalaron las cámaras por todo el bosque para vigilar a todos los concursantes. Dividen a los 6 participantes por equipos separados, mientras Dale les va dictando las reglas. Se inicia el espectáculo. Vemos a Neil, que es un integrante del equipo de producción que está orinando en el bosque, y por las cámaras se ve como el caníbal Tres Dedos lo ataca por detrás y lo asesina cortando su garganta y su cabello. Después de eso vemos a 2 concursantes buscando comida como se les fue ordenado. Dale está en el bosque preparando el juego. Se marcha y encuentra su vehículo pinchado por unas flechas en sus neumáticos. Después de eso alguien comienza a lanzarle flechas. Se esconde detrás de los árboles salvando así su vida. Frente a él aparece el caníbal Tres Dedos, quien le arroja un hacha. En eso Dale saca su cuchillo tirándolo a Tres Dedos. Logra apuñalarlo en el pecho, pero sin hacerle efecto alguno. Este lame el cuchillo que está manchado con sangre. Aparece otro caníbal y deja inconsciente a Dale. Ahora vemos a Mike, que está filmando al equipo A, con el objetivo de hacer que hagan el frutifantástico y así hacer muy famoso su canal. Pero Jake no está de acuerdo, diciendo que su familia también estará viendo el programa, por lo que se va de allí. Pero Elena no quería dejar perder esta oportunidad, ya que ella quería ser relevante en el programa. Entonces ella tienta a Mike y se arrodilla y no para rezar. Elena y Mara activan un reto, que consiste en acercarse al río y agarrar una tarjeta. Ambas corren y Mara trepa hacia la tarjeta. Se cae al río pero logró obtener la tarjeta para terminar el reto en cuestiones de segundos. Ambas continúan avanzando y mientras hablan Mara observa a Mike y a Elena. Al verlo se pone triste, ya que ella había aceptado sustituir a Kimberly por él, ya que eran novios. Ahora vemos a Amber y a Jonesy, que se encuentran con un campamento y ven una barbacoa y consideran llevársela y así completar la tarea. Se la llevan levantándola con ayuda de un paño. Mara, enojada, quería irse del bosque y buscando para llamar pasan frente a una casa. Entran para buscar un teléfono. En la casa observan las fotos de 4 caníbales llamados Pa, Ma, la hermana y el hermano, que son muy peligrosos. Mientras miran todas las fotos, alguien entra gritando a la casa. Asomándose sigilosamente ven a Ma y a la hermana. Ma estaba sufriendo de dolores de parto. La hermana la pone sobre la mesa y ella da a luz un niño. Este niño es muy feo. Mara y Elena estaban mirando. De repente la hermana las mira. Ellas corren y cierran la puerta y utilizando la cama la colocan detrás de la puerta. Intentan salir, pero todas las ventanas están selladas. La hermana está rompiendo la puerta desde afuera. Ambas están desesperadas por no tener formas de escapar, entonces deciden salir por el orificio del inodoro y salen corriendo rápidamente para salvar sus vidas. En eso un hacha golpea la cabeza de Mara. Vemos que fue el caníbal Pa quien la lanzó. Nina no se detiene y sigue huyendo para salvar su vida.
Pa saca el hacha de la cabeza de Mara y persigue a Nina. Nina está escondida y Pa está cerca de ella. En eso Ma aparece en un camión, muerde un dedo y lo lanza cayendo cerca de Nina. Esta trata de mantenerse tranquila tapándose la boca con la mano. Pa se sube al camión y se van. Mike regresa a la caravana y Elena se queda sola en el río bronceándose. El caníbal llamado el hermano estaba observando a Elena mientras se hace el autodelicioso. En ese momento llega la caníbal la hermana y al ver todo siente celos y comienza a golpear a su hermano. Mientras Elena escapa, la hermana la persigue con un cuchillo. Ella cae al río y la hermana la ataca con su cuchillo múltiples veces. La hiere tan fuerte que se logra ver su columna vertebral. Ellos empiezan a besarse frente al cadáver. Ahora vemos a Dale, que se encuentra colgado boca abajo. El caníbal llamado Tres Dedos está frente a él haciendo la cena, mientras corta a Neil. Mientras tanto, Pa y Ma llegan allí en el camión, dejan el cadáver de Mara ahí y se van. Tres Dedos va a matar a Dale, pero este le da un golpe bajo y logra liberarse. Dale, utilizando su experiencia de soldado, pelea contra Tres Dedos. Después de pelear un rato, Dale logra quitarle la escopeta y le dispara mandándolo al río. Mike entra en el tráiler y vemos que empieza a ver a los participantes a través de las cámaras. De repente el tráiler comienza a andar. Mike piensa que es Neil quien lo está conduciendo, pero al asomarse ve que son Pa y Ma lo que están conduciendo. Pa ataca a Mike y le atraviesa el hombro con una flecha, dejándolo herido. Luego lo amarran a una silla y Ma le corta la cabeza con un cuchillo. Por otra parte, Jake, Amber y Jonesy están comiendo de la barbacoa y hablando de la vida. En eso aparece Nina muy asustada y temblando. Empieza a decirles que se tienen que ir de allí, ya que unos deformes asesinaron a Mara y se la llevaron en un camión. Jonesy piensa que ella está actuando para el programa. De repente, Amber ve la barbacoa y observa el tatuaje de Kimberly en ella. Se dan cuenta que se estaban comiendo la pierna de Kimberly. Ahora sí le creen a Nina y se van todos corriendo de allí. Llegan al campamento donde estaba la producción y no encuentran nada allí. Entonces todos deciden ir a la fábrica de papel que vimos al principio. Ahora vemos a Dale, que llega herido a una cabaña en la que conoce a Maynard, que es el dueño de la gasolinera que aparece en la primera película. Si no has visto ese resumen te lo dejo aquí para que lo vayas a ver a lo que termines este. Sigamos. Dale está curando sus heridas con hilo y aguja, mientras que Maynard le cuenta sobre los mutantes. Le cuenta que son producto de la endogamia y los desechos químicos de la fábrica de papel cuando cerró. Le dice que él es el padre de ellos e intenta atacar a Dale. Dale toma una dinamita y se la pone a Maynard en el pantalón y sale huyendo. Ocurre una gran explosión y Maynard es esparcido en pequeños trozos. Después de eso, Dale se prepara para pelear con los caníbales. Los cuatro que estaban huyendo se consiguen con la hermana y el hermano y empiezan a pelear con ellos. Nina otra vez sale corriendo y los deja atrás y mientras corre cae en una trampa. Después de luchar se van corriendo todos. A pesar de que Nina los dejó atrás, Jake decide ir a salvarla. Les dice a los demás que vayan a la fábrica, que allá se reencontrarán. Jack sale corriendo, en busca de Nina. Mientras corre escucha un grito de ella. Al escucharla logra dar con ella y logra rescatarla exitosamente, pero él termina con su hombro fracturado. Escucha el sonido de un auto que se acerca, así que empiezan a correr. Después de correr un rato, llegan al final del camino y se consiguen con un río. La hermana llega allí y va a dispararles, pero ellos saltan al río salvando así sus vidas. Amber y Jonesy están corriendo y Jonesy queda atrapado en una trampa. Mientras Amber lo rescata, ella también queda atrapada en la misma trampa. Al mismo tiempo llegan allí Pa y el hermano. Pa los tiene en la mira para dispararles, pero le da al hermano para que él lo haga. Este dispara una flecha que atraviesa a ambos y se bebe su sangre. Nina y Jack logran llegar a la fábrica de papel, encuentran el esqueleto de una niña en un armario y Nina se asusta al verla y dice que si estaban allí es porque se estaban escondiendo de alguien. Jack le dice a Nina que se calme, que Jonesy y Amber deben de venir en camino, que deben esperarlos. Ahora ven a muchos autos en esa fábrica. Nina menciona que esa gente lleva décadas haciendo esto. Allí también ven su tráiler y escuchan gritos de Mike. Ambos van hasta allá para ver si necesita ayuda. Al entrar ven un video donde Ma le corta la cabeza a Mike. Entonces Jack se da cuenta que todo es una trampa, pero ya es tarde porque se habían llevado a Nina y Pa se lo lleva a él.
Se hace de noche y Nina despierta encerrada en una jaula y Jack colgado de las manos. Se hace la hora de cenar y vemos a Nina atada frente a la mesa de comer. Aquí ellos se dan cuenta de que esta era la verdadera casa de los caníbales. Vemos que Ma arroja partes de cuerpos en una máquina trituradora y vemos que Dale la está observando desde abajo de forma encubierta. Dale avanza hacia ellos, pero se activa un sonido que alerta a los caníbales, que comienzan a buscarlo. Dale, utilizando una flecha con una dinamita atada, logra explotar al hermano y a la hermana. Luego va y logra liberar a Nina. Después también desata a Jack. Pa llega allí y le dispara varias flechas a Dale, pero por su cuerpo logra salvarse. Ma le arroja una herramienta afilada que queda envuelta en su cuello, y allí sí se muere. Nina logra escaparse de la fábrica, pero Jack por error entra en el cuarto de la máquina de triturar. Ma y Pa también entran allí e intentan arrojarlo a la máquina. Nina escucha los gritos de Jack y esta vez no sale huyendo y se devuelve para ayudarlo. Llega y le muerde el cuello a Pa, consiguiendo arrancarle la piel. Jack lo golpea y lo logra meter en la trituradora. Ma lo saca de la máquina a tiempo y está a punto de matar a Jack, pero Nina presiona un botón y un tronco se mueve empujando a Ma y a Pa a la trituradora. Nina y Jack se van huyendo de la fábrica en el coche de Kimberly. En la última escena se revela que Tres Dedos está aún con vida, cargando al niño recién nacido, alimentándolo con un dedo de Mara. Y ya aquí termina esta historia. Si te ha gustado el resumen, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.